Muchas gracias por su compañía. Información importante para compartir a esta hora de la mañana. Le voy a dar la bienvenida a Alex Bernabé, quien es miembro de la Fundación Igualdad, para que nos dé un análisis precisamente acerca del rechazo que tiene la comunidad, en este caso LGBT, sobre la estigmación que ha hecho el doctor Monasterio del CEDES el día de ayer. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y como organización que promueve los derechos humanos no podemos estar exentas de poder pronunciarnos porque todas las declaraciones de las autoridades públicas tienen que ser responsables, tienen que ser bien pensadas al momento de dar una estadística, al momento de dar una valoración, y en este caso la primera autoridad de nuestro departamento, de la instancia de salud a nivel pública, hizo referencia a que la población primero empezó a categorizar indicando que existen grupos de riesgo como las poblaciones jóvenes inclusive, las poblaciones LGBT, y principalmente mencionó el tema de travestismos. Dijo cosas muy interesantes, por ejemplo, mencionó una necesidad de trabajar en la currícula sobre la educación para la sexualidad en los colegios, eso es necesario, visibilizó de que la epidemia en nuestro departamento es alta, eso también es necesario reconocer la epidemia del VIH y el SIDA, eso es necesario. Entonces dijo cosas interesantes, sin embargo, en unos comentarios retrocedió más de 30 años de avance en términos de información que hay respecto al VIH y SIDA. Porque antes, ¿cómo se manejaba esta información y las estadísticas en el momento de referirse? Cuando empezó la epidemia, estamos hablando de los años 80, en Santa Cruz, a nuestro país, llegó alrededor después del 85, la epidemia del VIH, y se utilizaba, había mucha desinformación, había mucho miedo, como normalmente sucede en las cosas desconocidas. En ese momento se utilizaba la categoría grupos de riesgo y se estigmatizaba algunas poblaciones. Entre ellas estaba la población, las trabajadoras sexuales, la población los homosexuales, otras poblaciones más. Luego, después de la información, después de la investigación, los análisis, se indica de que no hay grupos de riesgo. Lo que hay es conductas de riesgo e inclusive algunos males de la sociedad. Por ejemplo, el tema de las brechas de género, el tema de la brecha a la información, de que los jóvenes no tengan esa información sobre sexualidad y puedan cuidarse. Esas son limitaciones o barreras para que las personas puedan transmitirse el VIH. Cualquier persona hoy en día, puede transmitirse VIH, no necesariamente lo determina su orientación sexual, su identidad de género o su género, no lo determina. Determinan estas prácticas, por un lado, que no hay suficiente información, que no hay suficiente concienciación, que no hay campañas continuas, eso es lo que determina la transmisión del VIH. Ahora, con estas declaraciones del doctor Monasterio, ¿ustedes se ven señalados o no están trabajando en conjunto? ¿Hay desinformación? ¿Qué sucede, Alex? Sí, en realidad nosotros trabajamos con otras organizaciones durante todo el año haciendo prevención, porque el derecho a la salud es un derecho humano. Y la prevención significa no solamente la distribución de condones, también significa brindar información y seguir los lineamientos de instancias internacionales. Es decir, que ustedes realizan campañas, tal vez. Efectivamente, por ejemplo, salimos en torno al 1 de diciembre, que es el Día de Respuestas Efectivas al VIH, y hacemos la prueba rápida. La prueba rápida de VIH que dura alrededor de 5 minutos aproximadamente. Y eso significa, pero con otras organizaciones más, eso significa que estamos dando respuestas alternativas a esta problemática, porque también, por supuesto, afecta a la población LGBT, afecta a los jóvenes, afecta a las mujeres, afecta a los hombres, a diferentes personas. Entonces, nosotros hacemos, y los lineamientos de ONU-SIDA tienen que ver con una detección temprana. Si las personas detectan rápidamente que tienen el virus, fácilmente no va a afectar su sistema de defensas y eso le va a dar posibilidades de recuperarse fácilmente y tener, entre comillas, una vida saludable, una vida normal, ¿no? Porque hay tecnología hoy en día de medicamentos. Entonces, lo que ha hecho el doctor Monasterios es retroceder en términos de avance, y eso, si cualquier persona, cualquier vecino, cualquier ciudadano hace declaraciones,
no se le puede juzgar porque no tiene que estar completamente imbuido en el tema. En cambio, la primera autoridad en temas de salud de nuestro departamento tiene que conocer, es una responsabilidad de él, conocer la estadística, conocer la dinámica del VIH. Hoy en día hizo referencia, por ejemplo, el 80% de la población que tiene el VIH en nuestro país y en nuestro departamento tiene que ver con la población, es heterosexual. Y solamente el 20% representa a hombres con prácticas homosexuales, con hombres que tienen sexo con hombres y personas trans. Entonces, eso es negativo. Hay una relación también que existe mayor en hombres que en mujeres. Hay un elevado alto índice en jóvenes. Entonces, hay que dar continuamente estas respuestas con campañas, y el CEDES no solamente tiene que salir para carnaval y tampoco para el 1 de diciembre. Y sobre eso quiero consultarle, porque las campañas son sumamente importantes, las campañas de prevención. Ustedes como organización lo hacen durante todo el año. Las autoridades en salud, que son muy importantes obviamente para nuestra población, y ustedes tienen una opinión al respecto, se intensifica, diríamos así, solo en el mes de febrero o en el mes de carnaval. Sí, y para el 1 de diciembre, y eso no es responsable. Nosotros tenemos un presupuesto, ¿no? Tenemos un programa de prevención, pero es un chiste en todo el aparataje que tiene el sistema de todo el Estado, tanto la gobernación, el municipio y todos los presupuestos que manejan el gobierno nacional. Nosotros realizamos algunas acciones, pero que no tienen un impacto. Las instancias que tienen la posibilidad de llegar a diferentes barrios, a un montón de población, a mucha gente, son los gobiernos municipales, son los gobiernos departamentales, es el gobierno nacional. La mayoría y esto también hay que decirlo, la mayoría de los recursos, tanto para prevención que viene a nuestro departamento y a nuestro país, son de la cooperación internacional. Yeah. Eso debe alertarnos. ¿Por qué? Porque cuando se vaya a la cooperación internacional, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se vaya a la cooperación internacional? Y la cooperación internacional va a decir, ya ustedes son un país de renta media, como hoy en día se conoce Bolivia, entonces ustedes mismos tienen que invertir en términos de prevención. ¿Y será que ahí, Alex, entra la ley que los ampara a ustedes? ¿Se cumple esto o qué sucede? La ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación protege a todas las poblaciones discriminadas socialmente. Hay otras leyes específicas para las personas con VIH, y entre ellas está la ley 3729, que ha sido aprobada el 2005, el 2006, y hasta la fecha no termina de cumplirse cabalmente. ¿Qué trata esta ley? La ley 3729 hace referencia a temas de cómo debe ser la educación, qué derechos tienen las personas con VIH. Por otra parte, también hace referencia a qué medidas debe tomar el personal de salud en cuanto a la epidemia del VIH. Entonces, eso no se está terminando de cumplir. Lo que nosotros estamos solicitando ahora es una reunión al doctor Monasterio, una reunión para poder conversar, para poder dialogar si estamos sintonizados en términos de la prevención, si estamos manejando los lineamientos que nos da ONUCIDA. ONUCIDA tiene una meta para el 2025, es 90-90-90, más allá no es una figura escultural. ¿Eso qué significa? 90-90-90 significa que el 90% de la población conoce su diagnóstico, el 90% de la población que accede al medicamento, el 90% de la población tiene carga de VIH indetectable, o sea que no tiene suficientes réplicas en su organismo el VIH. Entonces, ese es uno de los objetivos, y nosotros como país que nos hemos suscrito a las Naciones Unidas también seguimos esos objetivos, y las autoridades tienen que ser consecuentes con esos lineamientos también, y obviamente darle el tono cultural, el tono local, el tono contextual para dar respuestas efectivas. No se habla hoy en día de grupos de riesgo, eso ha sido superado. Se habla sobre prácticas de riesgo, conductas de riesgo, situaciones de riesgo, que el machismo, la violencia ayudan, son canales para que se expanda el VIH. Entonces en eso hay que trabajar. ¿Están solicitando ya esta reunión? ¿Para cuándo? Estamos mandando, y vamos a presentar la carta y vamos a esperar una respuesta hasta el día miércoles de la próxima semana. Caso contrario, ya veremos otras medidas. Hay otras instancias, hay las leyes, hay que activarlas, las leyes en términos nacionales y a nivel internacional. Y también, por supuesto, ahora les traje acá al canal, a los compañeros, a los periodistas, condones, porque el 97.3% de nuestro país de la transmisión del VIH
VIH es a través de relaciones sexuales no protegidas. Ya. Y la única forma, además de transmitir algunas otras infecciones de transmisión sexual, es el condón. Es el condón, hay que hablar del condón, hay que hablar sobre la prevención y hay que decirlo sin miedo, sin ningún tabú. Hoy en día la gente tiene relaciones sexuales, por eso los indican las estadísticas, o sea, no es que nos estamos inventando. Los jóvenes tienen prácticas y tienen relaciones sexuales. Hay que hablar sobre prevención, hay que hablar sobre concienciación. Educación sexual. Educación sexual, como lo dijo ayer acertadamente el doctor Monasterios, la educación sexual en los jóvenes. No una educación sexual culpabilizadora, sino una educación más honesta, más transparente, más directa, como es la realidad. Alex Bernabé, miembro de la Fundación Igualdad, nos acompañó esta mañana y es un gusto tenerlo. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Me imagino que con respuestas positivas, que así sean. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Continuamos con más.